Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a estudiar un poco la Biblia y vamos a estar leyendo en un principio en el libro de Lucas capítulo 11 a partir del verso 37 al 54, pero lo de hoy va a ser un poco más como un estudio, va a ser un poquito más, vamos a profundizar tal vez un poquito más, no demasiado, pero sí un poquito más en este asunto. Y vamos a comenzar como siempre leyendo primero. Dice, Lucas 11, versículo 37, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Es decir, bien, creo que ahí está claro. Entonces dice el verso 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bien, como vemos aquí, el Señor está inmediatamente teniendo una reacción a los pensamientos de estos, de que por qué Jesús no se lava y sus discípulos no se lavan, no hacen el lavado de manos. Aquí hay lo que está haciendo referencia a esto aquí es a unos rituales de lavamientos que se hacían. Era como unos tipos de rituales. Hay que agarrar esto con la mano derecha, hacer esto, después aquello. Era una serie de rituales que se hacían para las comidas, que estaban marcados dentro de lo que era de lo que es la religión. O sea, una serie de rituales que eran incluso ya, como les digo, parte de la tradición y parte de la religión, incluso. Entonces ellos llamaban cualquier cosa podía ser llamada inmunda. Y unos alimentos que no hubieran pasado por este proceso, o unos utensilios que se utilizaran, o unas manos que no estuvieran pasando por este proceso, se consideraban inmundas. Entonces Jesús les reprende, diciéndoles que ellos lavan lo de afuera, pero no lo de dentro. Es decir, él está hablándoles de lo que hay en su interior. De la rapacidad que habíamos visto antes, que Jesús le llama, que es rapacidad, que son como aves rapaces, ¿verdad? Y está queriendo resaltar en ellos, que ellos vean que hay una hipocresía en todo su comportamiento, en toda su liturgia religiosa. Hay solamente una serie de símbolos que al fin y al cabo no están significando nada, porque no están haciendo lo que es lo más importante, la misericordia. No están ejerciendo la misericordia, el amor, la bondad, el perdón. No están cumpliendo con la parte importante que deberían de cumplir. De la misma manera le da el ejemplo sobre las cosas que diezman. Estas personas no son personas pobres, ¿de acuerdo? Sin embargo, las cosas que Jesús les nombra, que son las cosas que ellos diezman, son los diezmos de pobres. Estos diezmos están en la ley, en la antigua ley, y son diezmos rituales. O sea, son ofrendas rituales, que ciertamente ya no son parte no forman parte del cristianismo, porque todos esos rituales, nosotros no tenemos que seguir esos rituales, pero ellos sí lo seguían. Pero Jesús le está diciendo, ustedes lo siguen,
todas estas cosas en las apariencias solamente. Pero el significado que quería traer estas cosas, ustedes no lo están cumpliendo, que es el amor, la misericordia, el amor a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento de Cristo mismo, que es el centro real de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y podamos poner en práctica. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Porque están los fariseos, están los intérpretes de la ley. Entonces, los intérpretes de la ley le dicen: cuando tú dices esto, también nos estás afrentando a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también hacen todo este tipo de lavado. Y Jesús dijo específicamente, cuando le dijo la palabra, dijo específicamente: ustedes los fariseos, ¿verdad? Ahora el intérprete de la ley dice: también nos afrentas a nosotros, porque nosotros también hacemos este mismo tipo de rituales, ¿verdad? Y le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, le dijo Jesús, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Es decir, los intérpretes de la ley suman una serie de reglamentos a las leyes que habían, una serie de interpretaciones a las leyes que habían, que hacía que los hombres estuvieran llenos de cargas y que le fuera malo la ley. En realidad la ley le era mala porque había una serie de cosas que no podían hacer, había una serie de cosas que eran condenables de muerte, que no necesariamente fue Dios que las puso, sino que en realidad fue el hombre que las impuso. Esto es un poquito más profundo, no me voy a meter ahí ahora porque tendría que dar un estudio muy largo para explicar esto, para explicar los matices que hay en todas esas leyes, cómo los hombres influenciaron en esas leyes, ¿verdad? Y cómo podemos ver que en realidad Dios no se contradice, sino que los hombres interpretan la ley a su manera y crean una serie de reglamentos a través del tiempo para interpretar la ley de Dios, para interpretar los mandatos de Dios, que son lo que contradicen. Ahora Jesucristo en realidad nos está mostrando cuál es la verdad. Nos está mostrando cuál es el verdadero y cuál el carácter de Dios y cuáles son los verdaderos designios de Dios. Siempre son misericordia, siempre son amor, siempre son perdón. Pero bueno, dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, ¿verdad? Y dice: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Perdón, hace un momentito también Jesús mostraba sobre lo que decía la hipocresía, decía el ejemplo de los sepulcros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? En el sepulcro dentro están los huesos, está la carne podrida, ¿verdad? Y todo eso. Pero por fuera están blanqueados o están limpios. En un evangelio, en un episodio, Jesús lo muestra así como sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera está muy limpio, pero ¿cómo está por dentro? Y en este lo muestra como que hay sepulcros, o sea, sepulcros que están bajo la tierra y los que pasan por arriba no saben que están ahí. Es decir, por arriba se ve todo muy bien, pero ¿cómo está por dentro? Y este es el símil que Jesús les está haciendo. O sea, ustedes por fuera tienen una religiosidad y muestran una cosa, pero ¿cómo están por dentro? O sea, por dentro están realmente muy mal, porque Jesús los ve. Jesús puede ver cómo ellos están por dentro. Jesús puede ver cuál es su verdadera condición. Y sobre los intérpretes de la ley, Jesús puede ver también que ellos ponen cargas, pero que ellos no la llevan, es decir, no la cumplen. Cuando nosotros no podemos analizar la ley y todas las ordenanzas y todas las interpretaciones que tenían los judíos de la ley, tú te vas a dar cuenta que son imposibles de cumplir y que nadie las cumple a día de hoy. A día de hoy hay personas, por ejemplo, que guardan alguna de las cosas, supuestamente guardan alguna cosa de la ley, pero cuando tú te vas a la Biblia y ves lo que dice en la Biblia, tú te das cuenta de que no lo guardan. No resisten un mínimo análisis. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros hermanos adventistas que guardan el sábado, pero cuando tú te vas a la hora, tú te das cuenta de que no lo están guardando. No lo están guardando de acuerdo a lo que dicen las ordenanzas. Puede que lo estén guardando de acuerdo al mandamiento verdadero de Cristo, pero no lo están guardando de acuerdo a lo que dicen las ordenanzas que tú puedes encontrar, de hecho, en la misma Biblia. Nadie cumple eso. Ni los judíos, ni los adventistas, ni nadie. Asimismo hay muchas otras cosas que otras denominaciones pretenden guardar de estas leyes,
pero que en realidad no la guardan. Nadie guarda esto. Nadie guarda esto. Uno solo de esos mandamientos, en realidad, tales como están explicados en la Biblia por todos estos intérpretes, que hay mucha interpretación en la Biblia, aunque no lo creas, no puede ser guardado. Entonces dice: vosotros edificáis los sepulcros, estoy en el verso 47, de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Ok, vamos a ver qué concepto nos está trayendo Jesucristo aquí ahora. Él les está hablando de la culpa, ¿verdad?, sobre los profetas que mataron sus padres. Bien, se estará refiriendo a sus padres biológicos o a sus padres biológicos, pero más en el sentido espiritual, en el sentido de que hacen lo mismo que ellos hicieron. Vamos a ver. ¿Es a eso, o sea, es a sus padres biológicos o a los padres que hacen lo mismo que ellos hacen? Creo que es más a los padres en el sentido de que hacen lo mismo que ellos hacen. Jesús dice claramente que, por ejemplo, le dice a los que buscan matarle, le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué son hijos? No son hijos de su padre el diablo genéticamente, no son engendrados físicamente del diablo, pero como hacen lo que el diablo quiere, que es acusar, que es perseguir, que es matar, que es encarcelar, entonces él le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, en tanto ustedes hacen lo que él quiere. Y le dice: si ustedes fueran, ellos dicen ser hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran la cosa que hace las obras de Abraham, pero ustedes no hacen las obras de Abraham, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Entonces, vemos aquí que posiblemente, bueno, en realidad él lo va a decir aquí, yo digo posiblemente, pero en realidad Jesús lo va a explicar aquí, dice el 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Es decir, ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Edificáis sus sepulcros. No creo que Jesús se esté refiriendo al hecho de que ellos edificaban sepulcros como lugares especiales para los profetas, ¿verdad? Sino que en realidad ellos están siguiendo la misma doctrina. Y los intérpretes de la ley están continúan armando y edificando sobre la misma línea doctrinal de la condenación y de la muerte. Fíjate que ellos son los que deciden que van a darle muerte a Jesús y comienzan a conspirar para eso. Ellos con sus doctrinas van edificando. Yo vi un estudio muy interesante en estos días sobre esto y de cómo a veces durante los primeros años de Israel sucedía que alguien que querían hacerle un daño, cuando uno lo mira con la lupa, uno se da cuenta que a veces a alguien se le quería hacer un daño. Y para hacerle daño a alguien, entonces lo que se hacía era que esa persona era acusada y no habiendo nada en la ley que realmente le acusara, lo que hacían era que se reinterpretaba algo de la ley y eso se convertía en ley. Y son partes de la ley que nosotros conocemos hoy. Son interpretaciones que se crearon para matar o para acusar a alguien. Como les digo, es un tema un poquito más profundo, pero bueno. Entonces dice, eso es lo que yo veo, ¿verdad? Ellos están edificando, es decir, ellos siguen con la misma línea doctrinal de sus padres que mataron a los profetas. Sus padres en el sentido no solo biológico, sino en el sentido sobre todo doctrinal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? La religión, esta es el fariseísmo, ¿verdad? Y otras muchas religiones, en realidad lo que son es doctrinas de obras. Son religiones de obras, que en el fondo no son más que doctrinas de demonios. Sí, son doctrinas de demonios. Son doctrinas que están fundamentadas en las obras, las cuales son doctrinas de demonios, en realidad. Entonces, nosotros cuando hemos perseverado en este tipo de doctrinas de obra, en realidad lo que estamos haciendo es la obra de esos padres que mataron a los profetas. Porque son doctrinas que están diseñadas para acusar y para condenar. Es para eso que están diseñadas. Para condenar, para obviar la misericordia, para hacer un lado la misericordia, para hacer un lado el amor. Entonces,
vamos a seguir viendo esto, profundizando, a ver si es verdad que esto es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos en ese momento y nos transmite ahora a través de las palabras del apóstol. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Perdón, estaba en el 48, no lo terminé, dice: de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ya expliqué esa parte, dice 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Efectivamente, eso es lo que ha sucedido toda la historia, ¿verdad? Entonces, continuamos, dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¡Wow! Es decir, para que se demande de esta generación, de la generación presente, ¿verdad? De la generación presente que sigue edificando sobre las obras de sus padres, que hacían leyes y ordenanzas y interpretaban leyes y ordenanzas con el fin de condenar, de matar y de perseguir, ¿verdad? A través de supuestamente en el nombre de Dios. Toda la sangre de todos los profetas y todos los justos que han sido muertos por esta religión de obras desde el principio del mundo es demandada sobre la cabeza de esta generación. Y es de esa generación en el siglo primero, pero también aplica a la generación en el siglo presente, ahora en el siglo XXI. Entonces dice esto: ¿y cómo es posible que tengan ellos culpa de todo eso? Porque en realidad es la misma religión, es el mismo sistema de condenación, la misma búsqueda de condenar al otro y excusarse en las cosas de Dios. Esa es la religión de obras. Entonces dice 51, dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Os digo que será demandada de esta generación. Es decir, esta generación, este grupo de personas que han decidido y que han optado, ¿verdad?, por seguir edificando estos sepulcros, es decir, por seguir edificando sobre estas doctrinas de condenación, ¿verdad? A ellos les es demandada, o sobre su cabeza está la sangre de Abel. Y estamos hablando de Abel de Génesis. Y pone el ejemplo Jesucristo de Abel, pone el ejemplo de Zacarías, pero en realidad está hablando de todos los profetas, todos los mártires, todos. Entonces, desde Abel, Zacarías, todos los profetas, en realidad, que fueron llevados a la muerte por los religiosos. Entonces, ¿cómo es que Abel, que fue matado por Caín? ¿Quién fue que mató a Abel? Caín, lo sabemos, lo tenemos en Génesis 4. ¿Tenía él un sistema de religión de obras? Porque yo estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo aquí, que lo que Jesús está diciendo es eso, que ellos están sobre el mismo sistema de religión de obras. O sea, de alguna manera Jesús está diciendo que ellos son hijos de Caín. Pues dice sus padres, ¿verdad? De alguna manera está diciendo: ustedes son hijos de Caín, porque ustedes usan las cosas de Dios, ¿verdad?, como excusa que los lleva a matar. Ustedes están atrapados en la religión de obras y eso los lleva a matar, a perseguir, a menospreciar, a odiar, ¿verdad? Vamos a irnos a Génesis y vamos a ver qué sucede en Génesis. Dice en Génesis capítulo 4: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ambos trajeron una ofrenda.
de lo que ellos hacían, de aquello a lo que se dedicaban, trajeron una ofrenda a Jehová. Pero a Jehová le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué a Jehová le agradó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Dice en Jehová, en un momento, dice: vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, ¿verdad?, me son abominación. ¿A quién él le está diciendo esto? Él le está diciendo esto a los que tienen la religión de las obras. Él le está diciendo esto a lo mismo que Jesús les está hablando. Ustedes ofrendan, pero lo hacen de manera hipócrita. Ustedes hacen supuestos sacrificios de amor. No son sacrificios de amor. Simplemente ustedes están ejerciendo la hipocresía. Están podridos por dentro. Mientras están simplemente queriendo mostrar algo en su sistema de obras. ¿Qué es lo que sucede? Caín dio una ofrenda, pero él entiende de verdad que su ofrenda lo justifica. O sea, es decir, Caín cree que su ofrenda lo justifica, cree que su ofrenda tiene un valor en sí mismo. Caín está tratando de comprar a Dios, en pocas palabras. Eso es lo que Caín está haciendo, está tratando de comprar a Dios. Abel no está en esa situación. Abel simplemente está dando una ofrenda de gratitud, una ofrenda de gratitud, de amor. Abel no está dando una ofrenda para que Dios haga algo. Abel está ofreciendo una ofrenda de amor porque Dios hizo algo. Hizo algo bueno. Le permitió hacer algo bueno. Pero Caín no. Caín quiere comprar a Dios. Quiere obtener algo de Dios a cambio de su ofrenda. Y esa es una ofrenda pagana. La ofrenda de Caín es pagana. Esa es la realidad. Y ese paganismo es la misma cuestión de la religión de obras. La religión de obras es: tú haces esto, haces aquello, dejas de hacer esto, dejas de hacer lo otro, haces esto de esta manera, así. Y entonces Dios te va a responder así y así. Es decir, entonces tú vas a tener una recompensa, etcétera, de Dios. Entonces vas a hacer, o sea, es una religión de obras, es paganismo. Yo le pago a la deidad para que la deidad me proteja. Eso es paganismo. Entonces dice, ¿cómo nosotros sabemos que Caín creía que realmente su ofrenda era algo, que su ofrenda tenía un valor y que su ofrenda tenía que ser apreciada por lo que sucede después? Dice en el verso 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ya Dios, que conoce los corazones, sabe que Caín se ha ensañado, ¿verdad? Y ha decaído su semblante. Es decir, no nos damos cuenta. Bueno, vemos en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, Caín, su semblante ha decaído porque él cree, como le acabo de decir, que su ofrenda tiene un valor delante de Dios y que Dios tiene que darle a él una recompensa. Él está tratando de comprar el bien. Entonces dice, vamos a seguir. Versículo 7. Si bien hicieres, no serías enaltecido. Es decir, que no está haciendo bien. Pero el hecho que está haciendo, o sea, la apariencia de su hecho, lo que aparenta que él está haciendo está bien, porque lo que está haciendo es que está haciendo una ofrenda. Y eso en apariencia es lo mismo que está haciendo Abel. Está ofreciendo una ofrenda. Pero eso es la apariencia. Eso es lo que está fuera del sepulcro, ¿verdad? Dentro lo que hay es un sepulcro. Eso es lo que está fuera del edificio. Dentro del edificio, dentro es un sepulcro. Entonces por eso Dios le dice: si bien hicieres. Entonces si tú y yo lo juzgamos, vamos a decir, bueno, pero ¿cómo es posible si los dos están ofreciendo una ofrenda? Lo que pasa es que Dios está mirando dentro. ¿Cuáles son las intenciones de Caín? Entonces, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, ya Dios vio cuáles son los deseos de Caín, que son de matar a su hermano y que está enojado contra Dios.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate aquí cómo esta ofrenda de Caín lleva a la muerte. Asimismo, estos que Jesús dice: ustedes diezman la menta, la hortaliza, ustedes hacen esto que lavaban todos los utensilios con una serie de rituales, que hago con esta mano, que lavo con aquella, que esto, que lo otro. Todos estos estaban planeando matar a Jesús y mataron a Esteban. ¿Entiendes? Siempre estaban buscando formas de cómo matar a los que no le agradaban, ocasión para matarle. Sus intenciones eran esas desde un principio: ocasión para atraparle, ocasión para matarle, ocasión para perseguirle. Van a encontrar palabras que vienen de Dios y las van a torcer para matar, para perseguir. Y aquí lo que estamos viendo en Caín, lo mismo, como un acto de ofrenda a Dios lleva a este hombre, por envidia, por una serie de cosas, por poco amor a su hermano, por falta de amor a su hermano, por falta de amor a Dios, ¿verdad? Lo lleva entonces a planificar matar a su hermano, lo invita al campo para matarlo. Y efectivamente se levanta contra él y lo mata. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Estoy en el verso 9. Y él respondió: no sé. Ya vamos. Envidia, ¿verdad? Odio. Ahora mentira. Mentira, no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Soberbia. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le dice Jehová a Caín. Es decir, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano de la sangre de tu hermano. Y ahí sí, aún así vemos que Dios le pone una señal a Caín para que nadie lo mate, para que nadie se atreva a matarlo. Porque Dios siempre tiene misericordia para con nosotros, que somos pecadores, que somos homicidas, porque dice la palabra que en tanto cada vez que uno se enoja contra un hermano, y yo me he enojado contra algún hermano, me he enojado contra un prójimo, hemos sido homicidas en ese momento, dice la palabra, así como Caín. Pero podemos arrepentirnos, podemos perdonar, podemos proceder al perdón, y ese pecado entonces Dios lo quita. El que no perdona es homicida, según lo que dice la palabra, según lo que explica Jesús. Y es así. Entonces, es lo mismo. Caín tenía una religión de obras. Caín es el fundador de la religión de obras. Caín es el fundador de Babilonia. Babilonia es la religión de obras. Y es esa religión que al final lleva a la persecución, a la muerte, al menosprecio, al hacer a los otros como menos. Esa es la religión de obras. Y esa es la religión que siguen estos fariseos, a lo que está, y escribas y intérpretes de la ley, a lo que se está refiriendo Jesús cuando estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 11. También vemos que él nombra a Zacarías. ¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó con Zacarías? Lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 20 en adelante. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. ¿El Espíritu de quién vino sobre Zacarías? El Espíritu de Dios. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Dio un discurso. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Cuando Dios se aparta, entonces viene el enemigo y te destruye. Esto es lo que es, esta definición que está dando Zacarías aquí, es la definición de lo que es la ira de Dios.
¿En qué consiste la ira de Dios? La ira de Dios consiste en que Dios se aparta y viene el enemigo y te destruye. Eso es lo que significa la ira de Dios. ¿Por qué Dios se aparta? ¿Porque Dios se quiere apartar? No. Dios se aparta porque tú lo haces apartarse. Es decir, tú le pides que se aparte. Cuando el pueblo se vuelve a los dioses falsos, cuando nosotros nos volvemos a los dioses falsos, al dinero, a los artistas, al poder, al trabajo, a lo que sea, a cualquier dios falso, nosotros le estamos diciendo a Dios, por favor, déjame tranquilo. Y llega el momento en el que Dios entonces se aparta de ti. Y esa es la ira de Dios. Cuando Dios se aparta, esa es la ira de Dios. Porque el enemigo no pierde ni pie ni pisada, no pierde tiempo. Y te va a atacar inmediatamente con todo lo que tiene hasta donde Dios se lo permita. Entonces, dice el verso 21. Después que Zacarías dijo esto, dijo esta verdad de parte de Dios, con el Espíritu de Dios sobre él, dijo. Pero ellos, ¿quiénes? Ellos hicieron conspiración contra él. ¿A qué nos suena esto? Esos que estaban en aquella cena con Jesús estaban conspirando ya contra él, ¿verdad? Ya ellos estaban conspirando contra él. ¿Y qué pasó con Zacarías cuando dijo la verdad de parte de Dios, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él? Ellos conspiraron contra él. Y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ok. Están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Están persiguiendo al justo. Están persiguiendo al enviado de Dios. Lo mismo que están haciendo los fariseos, los escribas de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo. Por eso Jesús le dice, ustedes edifican los sepulcros de vuestros padres. Ustedes siguen edificando sobre la misma religión de obras, la misma religión de condenación, el mismo sistema de nada de misericordia, nada de amor, el mismo sistema de la autosuficiencia, el mismo sistema de ignorar la verdad de Dios para sus propios intereses y propósitos, del engaño, de la mentira. Ustedes están edificando el mismo sistema y por eso les nombra a Abel, a Caín y Abel, a Caín, que es el primero que vemos que registra la Biblia, que sigue este sistema, y luego le menciona a Zacarías y a los que apedrearon a Zacarías, que siguen este mismo sistema. Recuerda que hemos hablado y siempre volvemos y mencionamos de la mujer atrapada en adulterio. Dice la ley, según la interpretación, aquí es que tú te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que hay muchas cosas que están en la ley que en realidad son interpretaciones que se le dan en el nombre de Jehová, pero no vienen de Jehová. La ley, tú lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, dice claramente que una mujer atrapada en adulterio debe ser apedreada. Delante de Jesús, el maestro, es llevada una mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La palabra de Jehová, la verdadera, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, le lleva a la mujer y él le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos tenían la piedra lista para tirarla. Te puedo explicar cómo era que funcionaba. Siempre tenía que ser el mayor el que tirara la primera piedra. Es decir, y el mayor es el mayor en jerarquía, ¿verdad? Entonces, en ese episodio, cuando le llevaron la mujer a Jesús, según la ley, el que tenía que tirar la primera piedra era Jesús. Porque ellos lo que estaban diciendo era como quien dice, tú eres el maestro. Tú eres el que tiene que tirar la primera piedra, según lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces lo que hacía era que el mayor de todos era el que tiraba la primera piedra. Ellos querían que Jesús fuera el que comenzara a tirar la primera piedra, pero Jesús no está en eso, porque Jesús es Dios. Y Dios, lo primordial de Dios es la misericordia. Entonces, ¿qué él hace? Ya lo que ya todos sabemos, escribiendo en tierra, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es decir, de todos ustedes, el que sea mayor de entre todos ustedes que tire la primera piedra en conforme a lo que dice la ley, ¿verdad? Pero resulta que de todos los que están ahí, todos ellos, el mayor es Jesús.
y ellos no han encontrado ningún tropiezo en él, no conocen de él ningún pecado todavía, ¿verdad? Entonces, cada uno, desde el mayor hasta el menor, fueron tirando la piedra. ¿Por qué desde el mayor hasta el menor? Por lo que te acabo de explicar. Si los mayores, es decir, los que son más importantes en ese grupo, son los primeros que sueltan la piedra, ya nadie puede tirar la piedra porque el ritual funcionaba así. Primero tenía que ser el mayor que tirara la piedra, luego el que le seguía, y entonces después todos tiraban la piedra. Tenían que ser dos personas primero. Primero el mayor, luego el que le seguía y luego todos los demás. Entonces, por eso después, primero desde el mayor hasta el menor. Cada uno que iba quedando iba soltando la piedra porque nadie se atrevía a cargar con la culpa, ¿verdad? Entonces dice, 21, pero ellos hicieron conspiración contra él porque mandó, ok, si ya lo leímos. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. ¿Qué demande? Que la sangre de su cabeza. El padre de Zacarías tuvo misericordia. El padre de Zacarías obró según los verdaderos principios de Dios, con Zacarías, con misericordia para con Joás, ¿verdad? Y el rey Joás no se acordó de eso. No se acordó de esa misericordia. Pero ¿quién es el verdadero padre de Zacarías? O sea, no es el padre nada más según la sangre. Hay alguien que tuvo misericordia de Joás, que también es padre de Zacarías. ¿Sabe quién es? Jehová. Jehová ha tenido misericordia de ti y de mí. Y nosotros a veces no nos acordamos de que Dios tuvo misericordia de nosotros para entonces nosotros tener misericordia de nuestros semejantes. Fíjate qué mensaje que hay aquí. Cuando nosotros dejamos y hacemos a un lado la misericordia, estamos olvidando la misericordia que tuvo Jehová para con nosotros. Y como dijo el profeta Zacarías, Jehová vea y lo demande. La sangre, como dice Jesús en el capítulo 11 de Lucas que estamos leyendo, la sangre de todos los profetas va a ser demandada de aquellos que no tuvieron misericordia. Porque Jehová ha tenido misericordia de todos nosotros, pero a veces nosotros no tenemos misericordia de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de nuestros semejantes en sentido general. Y si no lo hacemos, si no tenemos una religión de misericordia, nuestra religión es falsa. Si no tenemos una religión de amor y de misericordia, nuestra religión es falsa. Es la religión de demonios, es la religión de Caín, es la religión de los fariseos, es la religión de los escribas de la ley, los intérpretes, es la religión de los que persiguen, es la religión de Babilonia. Eso es lo que el Señor Jesús nos está mostrando aquí. Y seguimos leyendo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que estaban se los impedisteis. De la ciencia, del saber. Han quitado la llave del saber. Porque le dicen a los demás, le dan a los demás una interpretación de la palabra que conforme a sus propios intereses, no a la misericordia de Dios, sino a sus propios intereses. Y entonces todo tiene que hacerse o todo tiene que seguirse en la religión como ellos lo interpretan y como ellos lo han interpretado. Diciéndoles estas cosas, leo el verso 53, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, es decir, comenzaron a preguntarle, a decirle cosas para estrechándole, poniéndolo en aprieto, ¿verdad? Según ellos, eso creían ellos. Y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Querían que hablara de muchas cosas para ver en dónde lo atrapaban. ¿Por qué? ¿Para qué tú crees que ellos lo estaban estrechando? ¿Para qué tú crees que ellos estaban estrechándolo y haciéndolo que hablara de muchas cosas para ver en qué lo atrapaban? Era para hacer las obras de su padre, el diablo. ¿Cuáles son las obras de su padre? Vino a destruir, a matar, a destruir. Padre de mentira. Eso es lo que ellos están tratando de hacer.
cuando lo están estrechando. Ese es su plan. Esa es la religión de obras. Esa es la religión babilónica. Esa es la religión de Caín. Esa es la religión de obra. Y a eso es que el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que desechemos eso. Él nos está recomendando y nos está advirtiendo que desechemos esto. Y que vayamos al amor, a la misericordia, a lo que Él nos enseña, a su mandamiento. Ama al Señor tuyo sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz cosas buenas por lo que te aborrecen. Haz el bien y nunca el mal. Esa es la verdadera religión de Dios, que no es una religión en sí, porque en sí no es una religión. Jesucristo le llama, dice en un momento que esta es la verdadera religión sobre el asunto de la misericordia. Él dice varios ejemplos de misericordia, ayudar a los pobres, esto, aquello, que lo otro. Pero en realidad lo que él está diciendo con eso es lo mismo, misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. No estés sacrificando. Porque para ellos, incluso el matar a un hombre es un sacrificio. Perseguirte es un sacrificio. Sacarte de las iglesias es un sacrificio que están haciendo. Pero Dios te dice, yo lo que quiero es misericordia. Misericordia quiero, tus ofrendas, tus sacrificios, tu supuesta altitud cuando menosprecias al hermano porque cree diferente, ¿verdad? Y lo sacas de las iglesias. Eso me es abominación, nos está diciendo Jehová. Eso me es abominación. Misericordia quiero. Amor y misericordia quiero que expreses como yo he tenido misericordia de ti. No te vas tú a acordar entonces. No vas a considerar que yo, tu padre, tuve misericordia de ti. Como dijo Zacarías. El padre de Zacarías, no el padre biológico solamente, su padre celestial tuvo misericordia de Joás y tuvo misericordia de los que lo apedrearon. Y el Señor Jesucristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Míralo ahí. Eso es la misericordia. Es decir, estos están matando a Jesucristo y Jesucristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el verdadero carácter de Dios. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, en el que yo creo. Es un Dios de misericordia, de amor, que aun con mi falla me ha perdonado y me está enseñando a amar al prójimo con todos sus defectos y virtudes. Ese es el verdadero Dios. Entonces dice, seguimos leyendo, dice, y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Para acusarle. ¿Y quién es el acusador? Su padre. ¿Quién es el padre del que sigue una religión de obras? Satanás. Vamos a ver. Dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. O sea, ¿a quién mató el diablo en el principio? A Abel. A Abel lo mató. Pero antes de matar a Abel ya él era homicida. Sí. Cualquiera que se enoje contra su hermano es homicida. Dice Jesucristo. Y es así de verdad. Ya él era homicida antes de que el acto se tuviera. Pero fue Caín que mató a Abel. Sí. Haciendo la obra de su padre. Siguiendo una religión de obras. Una justificación por obras. Buscando y persiguiendo una justificación por obras. Que lo lleva al enojo. Que ya es el homicidio. Al enojo contra su hermano. Cuando tú te enojes contra tu hermano, vete inmediatamente donde Dios y dile, Señor, yo no quiero estar enojado contra mi hermano. Provéeme de tu Espíritu Santo para que esto se vaya.
Yo no quiero estar enojado contra mi hermano, contra mi amigo, contra mi prójimo. No quiero. Porque esto yo sé que te es abominación a ti, Señor. Y que tú eres misericordioso. Que tú perdonas para siempre. Que para siempre es tu misericordia. Y si yo soy tu hijo, yo tengo que ser también misericordioso. Yo quiero ser como tú, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tal vez nos vamos a enojar en algún momento, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar y nos vamos a dormir. Y nos vamos a ir a la cama con el enojo. No, vamos al Señor de la misericordia para que Él nos ayude. Y vamos a pedirle, según su promesa, su espíritu, para que su espíritu nos guíe a la verdad y nos ayude a perdonar en un momento que se nos hace difícil el perdón. Para que su espíritu sea, porque Él dice, pide y se te dará. Cuanto más, como hemos leído en los días pasados, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a todo el que lo pida. Pídelo. La rabia no te deja. Pídele al Señor que te quite eso. Él te va a ayudar a eso y funciona. Es el milagro más grande. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. El milagro más grande que yo conozco es el milagro del perdón. Cuando se te hace muy difícil perdonar y tú le oras a Dios y Dios limpia tu corazón de manera milagrosa, porque eso es un milagro que no se ve con los ojos desde afuera en la apariencia, pero tú que lo vives lo sabes que es un milagro, porque tú sabes lo que tú sentías antes de que Dios hiciera el milagro en ti, de que te permitiera de verdad perdonar de corazón a los que te han hecho mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Entonces dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros mentimos, estamos haciendo los designios del diablo. Cuando nosotros procuramos hacer daño, cuando procuramos acusar a alguien, estamos haciendo el trabajo del acusador. Esa es la verdad. Despertemos, hermano. No podemos nosotros hacer el trabajo del acusador. Vamos a hacer el trabajo del que vino a rescatar, el que vino a traer misericordia y amor. Yo quiero ser hijo del el que trae misericordia, no el que trae acusaciones. Esa es la realidad. Eso es lo que queremos. No queremos ser hijo del acusador, no queremos ser hijo del homicida, no queremos ser hijo del mentiroso. Queremos ser hijo del que tiene la verdad, del que tiene la vida y del que tiene la misericordia, el amor y el perdón. De ese que yo quiero ser hijo. Entonces, vamos a seguir viendo esto más profundamente. Bueno, Apocalipsis dice algo sobre esto, pero creo que ya este video se hizo un poquito largo. Ya se hizo bastante largo. Y creo que ya está bien ahí por hoy. Espero que este mensaje nos sea a todos de provecho. A mí ya me lo ha sido bastante, porque mientras he venido leyendo y he venido estudiando, he podido seguir recapacitando sobre muchas cosas que el Señor nos enseñó sobre este mensaje central de Jesús: el amor, la misericordia, el perdón, el amar al hermano, el amar al prójimo, y sobre esta advertencia para nosotros no caer en el fariseísmo, no caer en la religión de Babilonia, la religión de Caín, para que la sangre de todos los profetas no sea demandada de tu cabeza ni de mi cabeza. Si nosotros vamos a tener y vamos a seguir edificando esos sepulcros de doctrinas de condenación, como lo hacen estos de lo que el Señor está señalando, nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros va a ser demandada la sangre, desde el justo Abel hasta el que hoy está siendo muerto en una tribu de África por predicar el evangelio de Cristo con amor. La sangre de todo ello no va a ser demandada a nuestra cabeza. No sigamos edificando, no caigamos en eso de edificar más la religión de obras, la religión babilónica de obras. No sigamos en eso. Apartémonos de esto y vayamos a la misericordia, recordando de nuevo, la misericordia, tu misericordia, Jehová, es para siempre. La misericordia de Dios para siempre, permanece para siempre. Misericordia quiero, no sacrificio. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo. Buen provecho con esta palabra. Ya yo la aproveché. La he aprovechado bastante. Posiblemente la vea de nuevo para seguirla aprovechando. Dios les bendiga. Pidan al Espíritu Santo.
pídanle al Señor que los guíe a toda misericordia, a toda verdad, al amor, a su verdad, a Cristo. Pidan el Espíritu Santo para que Él los guíe. No nos conformemos solamente con la sabiduría de la mente. No, esa sabiduría es vanidad. Busquemos la sabiduría que viene de Dios, que es la verdadera sabiduría y es la verdadera ciencia. Cuando vayamos a la palabra, busquemos de que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a la verdad. No solamente nuestra mente, sino el Espíritu Santo junto con la palabra que viene inspirada también por Él, para que nos guíe a la verdad y nos diga, no hagamos, señores, sagradas las cosas. El único sagrado es Dios. Dios es el único que es sagrado. Y si tú ves una palabra, no la consideres en sí que es sagrada. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué es lo que significa eso, qué es lo que quiere decir. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para el hombre? La buena voluntad de Dios para el hombre es eso mismo. Buena voluntad para el hombre, por cierto. Entonces, ahora sí, Dios les bendiga, nos vemos, que si no nos alargamos mucho. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de los que vean este video, Señor, cada uno de nosotros, Señor, seamos bendecidos, Señor, con tu presencia y que sea tú que nos guíes siempre, Señor, a la verdad. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo en gran abundancia, Señor, para entrar en tu amor, Señor, para estar cerca de ti y para llegar a ser uno contigo, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, con la que tú nos has perdonado, con la que tú nos has sostenido con vida, Señor, hasta el día de hoy. Y con esa misericordia con la que nos levantarás, Señor, en aquel día, Señor. Y nos transformarás, Señor, para estar contigo siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.